Con el inicio del gobierno de Nasri Asfura y la instalación de un nuevo gabinete, el sector empresarial hondureño ha expresado fuertes expectativas sobre la reactivación económica del país, la mejora de indicadores clave como el riesgo país, la aprobación de normas laborales, el diálogo en torno al salario mínimo y el fortalecimiento de las relaciones de socios internacionales y organismos multilaterales. Tras un ambiente electoral tenso, pero mayormente pacífico, los mercados financieros han reaccionado positivamente, reflejándose en una reducción del riesgo país de Honduras, un indicador que mide la percepción de los inversionistas sobre la estabilidad económica y política. Uno de los ejes principales de la agenda económica es la Ley de Empleo Parcial, iniciativa que está siendo socializada y discutida en el Congreso Nacional con participación del sector privado, sindicatos y legisladores. Desde la empresa privada se observa esta ley como una herramienta para incentivar la contratación y atraer inversiones, mientras que algunos sectores sociales advierten sobre la necesidad de mantener derechos laborales y condiciones dignas para los trabajadores. Asimismo, el gobierno y el sector privado se preparan para iniciar el diálogo sobre el salario mínimo, cuya revisión anual se torna un aspecto crucial para equilibrar la sostenibilidad de las empresas. En materia de inversión, el presidente Asfura ha anunciado la intención de que Honduras retorne al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas o Inversiones CIADI, una institución vinculada al Banco Mundial que brinda mecanismos de protección legal para los proyectos de inversión extranjera. El Fondo Monetario Internacional, cuya misión visita a Honduras para reunirse con autoridades del país, entre ellas representantes del sector privado, con el fin de evaluar prioridades económicas y retomar las revisiones que hacen posible nuevos desembolsos financieros. Por otra parte, empresarios destacan que el presidente Asfura ha intensificado sus vínculos con Estados Unidos. Recientemente sostuvo una reunión con el presidente Donald Trump y próximamente viajará a Washington para reunirse con el secretario de Estado, Marco Rubio, con la meta de renegociar aranceles y ampliar oportunidades comerciales en el mercado estadounidense. Para el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, estos primeros meses del nuevo gobierno representan una oportunidad para implementar reformas estructurales que mejoren la competitividad del país, promuevan la formalización de la economía y generen empleos de calidad. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 Radio Visión Honduras. Hoy es miércoles 18 de febrero del 2026. Está por cerca de irse ya el segundo mes de este 2026. Hoy vamos a hablar de las expectativas que tiene la empresa privada con el nuevo gobierno que preside don Nasri Tito Asfura. Está con nosotros esta mañana don Daniel Fortín, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Daniel, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para nosotros siempre es un gusto estar en este tipo de programas donde podemos dar a conocer nuestro punto de vista como parte de la empresa privada para beneficio de nuestra querida Honduras.
Gracias por estar con nosotros. También Fernando es el secretario de la Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa está con nosotros, licenciada Paola Díaz. Sí, muchas gracias, buenos días, es un gusto, ¿verdad?, estar aquí precisamente para este nuevo rumbo que nuestro país debe tener y que es necesario precisamente que podamos expresar cuáles son las expectativas que tiene el sector privado de nuestro país, que es el motor que permite ese desarrollo social y económico que todos los hondureños queremos para Honduras. Gracias. El expresidente también de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Amílcar Bulnes, también está aquí. Buenos días. Muy buenos días, Raúl. Presidente, todavía el día de hoy, Daniel, mañana la Cámara tiene elecciones y ha hecho una labor increíblemente buena, Daniel, te felicito aquí públicamente. Abogada Paola, ha sido un placer y aquí estamos pues tratando de compartir las vivencias, opiniones y los anhelos que tenemos como ciudadanos hondureños de tener mejores oportunidades de vida para toda la población y en lo que podamos contribuir a un intercambio de opiniones con el respetable público, aquí estamos a la orden. Sí, ¿cómo evalúan el sector empresarial, miembros de la Cámara y de la empresa privada, los primeros días y decisiones que ha tomado el presente gobierno? Bueno, en primer lugar, yo siento que en Honduras hoy día se respiran nuevos aires. Hemos notado nosotros un ambiente bastante tranquilo, ha bajado la confrontación enormemente, se respira en el Congreso Nacional un ambiente de que se van a aprobar leyes, que se va a trabajar en conjunto. Hemos visto que incluso se han aprobado leyes con 90 votos, algunas incluso por unanimidad. Entonces vemos con buenos ojos lo que el Congreso Nacional está haciendo en este momento. Vemos con buenos ojos lo que está haciendo el presidente de reunirse con los diferentes sectores. Nosotros como empresa privada, ya el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, valga la redundancia, ha tenido 3, 4 reuniones con el señor presidente, lo cual es bueno, porque juntos la empresa privada y el gobierno tenemos que hacer que este país salga adelante. Se han tratado muchos temas y vemos que el país va rápidamente tomando algunas decisiones que son importantes. Sabemos que hay mucho por hacer y obviamente nosotros esperamos de que esto siga de esa forma, que sigamos haciéndolo rápido, que se haga bien, que se aprueben las leyes que se tienen que aprobar. Estamos obviamente a la expectativa de varias leyes que más adelante dentro del programa lo vamos a platicar, como la ley de empleo por hora y algo otras. Y definitivamente sabemos pues que ese ambiente que hay en el país, nosotros lo hemos necesitado como empresarios, los colaboradores, la gente en general necesita tener un ambiente de paz. Necesitamos poder levantarnos relajados, irnos quitando ese tema tan importante como es la incertidumbre y empezar a tener certidumbre de las cosas que van a pasar. Entonces, yo me quedaría hasta ahí por este momento, dando de que hemos empezado con esa tranquilidad, pero paso firme y rápido para el resurgir de Honduras. Gracias. Para usted, licenciada Paola Díaz. Sí, definitivamente, y sumándome un poco a las palabras de nuestro presidente Fortín, es sumamente importante que en estos primeros días hemos notado ese acercamiento que ha tenido el nuevo gobierno y todos sus funcionarios públicos que han estado en cada una de las instituciones, y no solo con el sector privado, sino que con los distintos sectores de nuestra sociedad. Porque mantener un diálogo que sea permanente, que sea estructurado, va a permitir que todos en conjunto y trabajando en equipo podamos definir
cuál es el rumbo que Honduras debe seguir más allá de coyunturas políticas, porque es necesario que en nuestro país se tenga en primer lugar cuál es el interés y el bienestar común de todos los hondureños. Es por eso que mantener este tipo de diálogos y que nosotros, como una de nuestras expectativas, es que este diálogo se mantenga no solo ahorita al inicio, sino que sea de forma constante, que sea un diálogo estructurado en el que se permita que se comparte información técnica, porque son los distintos sectores de la sociedad hondureña, como en este caso el sector privado, los que tenemos esa información de cuál es la experiencia técnica vivida en algunos de los temas que son importantes definir y que es el gobierno el que establece cuáles son esas políticas públicas que nuestro país necesita para lograr ese desarrollo que Honduras necesita. Es por eso que con este tipo de acercamientos también una de las principales consecuencias es que se permite prevenir cuáles son los riesgos, se permite hacer cambios de ruta adecuados para ese rumbo que estoy segura que en este momento todos los hondureños tenemos de qué es esta Honduras para que podamos vivir y sobre todo tomando en cuenta que no solo ha sido el sector empresarial, por ejemplo, el que ha mencionado uno de los grandes temas que Honduras tiene pendiente en este momento, como es el tema del empleo, sino que este es un tema que la voz de todos los hondureños se ha escuchado a través de sus representantes, tanto en el sector empresarial como en el sector de los trabajadores. Y nosotros, reitero, nuestra expectativa es que puedan mantenerse estos mecanismos de diálogo, que se tenga conciencia por parte de los funcionarios públicos, que es a través de este trabajo en equipo y teniendo en cuenta información técnica y un análisis que vamos a lograr tener políticas públicas claras, ordenadas, que sean predecibles, porque los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, necesitan tener esa confianza, esa certeza en nuestro país y eso solo se logra de esa manera. Don Amílcar, ¿usted qué piensa? Bueno, venimos de 4 años donde una de las piñatas que estaba ahí era el sector privado. Se nos tiró durísimo mañana, tarde y noche a las instituciones, a figuras empresariales relevantes del país y sin embargo pues la población fue clara en tener un sentimiento de desarrollo en base al sector privado. Entonces, el foco de atención para el desarrollo del país está en el trabajo de los trabajadores, de los emprendedores, de la gente del campo y está en el capital, que tiene que haber una simbiosis ahí para que ambos puedan desarrollar el país. Ningún gobierno desarrolla el país. El gobierno lo que hace es poner las mejores condiciones legales de sistema jurídico que funcione, de un aparato estatal que sea eficiente para que se desarrolle adecuadamente el capital y el trabajo. Eso es fundamental. Entonces, en este inicio de gobierno, donde hemos pasado un periodo bastante interesante, diría yo, ¿qué es lo que nos viene por enfrente? A 20 días de haber iniciado este gobierno, ver cuáles son las verdaderas intenciones dentro de un mar de necesidades que hay, donde otra vez los sectores involucrados es el capital y el trabajo. Por ejemplo, el Infop. Si usted escuchó hoy en la mañana, el sindicato del Infop tiene tomado o va a tomar las instalaciones independientemente que haya sido copado por activistas del Libre, no cambia. Hace 4 años era copado por activistas del Partido Nacional y hace 16 años era copado por activistas del Partido Liberal. Eso no cambia y tiene que cambiar de una sola vez. No es posible que el Infop siga siendo sostenido por el 80% del presupuesto de una burocracia partidaria y un 20% para nada. O sea, eso tiene que cambiar. Y por otro lado, mira el Seguro Social. El Seguro Social es de los trabajadores y de los empresarios en términos de los aportantes. No hay medicamentos, hay grandes colas. Entonces, otra vez, se ve comprometida la credibilidad de que somos el capital y es el trabajo lo que va a sacar el país por políticas públicas incompetentes y desfasadas.
Hace un tiempo atrás, en un cambio de gobierno, me preguntaban que qué opinaba del gobierno y yo mencioné una frase que la voy a repetir ahora. Por su gabinete lo conoceréis. Vamos a ver el gabinete, qué funciona, qué resultados va a dar. Y aquí creo que el presidente, que ha sido un empresario eficiente de la construcción, donde los cálculos tienen que ser exactos, porque si no se le va a burrungar el cerro o un edificio, tiene que calcular bien, y el funcionario que no le funciona, no le dé más tiempo, cámbialo. Tiene que estar pendiente de este programa, Raúl, y de otros programas, donde cada denuncia que se le haga, que lo tome en serio y que no vaya a perder tiempo, porque el país no está para perder tiempo. Sí, el nuevo gabinete económico, Daniel, ¿qué criterio te merece? Bueno, creo, como decía Amílcar, el presidente ha nombrado las personas a las cuales les tiene confianza, las personas que él considera que pueden hacer el mejor trabajo en el puesto que los está poniendo. Y nosotros esperamos que así pase. Y estamos completamente de acuerdo que todos los nombramientos tienen que tener pues su espacio para iniciar a trabajar y poder ver los resultados al cortísimo plazo. Hay que mencionar también de que se está encontrando unos ministerios con enormes problemas. Y aquí es donde el presidente tiene que tomar decisiones rápidas, fuertes y con firmeza. Por ejemplo, se reactivó el fideicomiso de las medicinas. El gobierno anterior había eliminado todos los fideicomisos. Yo en este programa, y en algún momento me criticaron, había dicho de que los fideicomisos no son malos. O sea, los fideicomisos por sí no son malos. Quien los maneja son los malos. Y esto es como que nosotros dijéramos, bueno, ¿cuál es el vehículo más seguro del mundo? Y nos digan, tal marca. Bueno, si alguien de ustedes se va en ese vehículo para San Pedro Sula y va bien dormido, sabe manejar el vehículo, ha leído todos los instructivos del vehículo, va a llegar a San Pedro Sula, belleza. Pero si le damos ese vehículo a alguien que no ande en sus 5 sentidos, que no haya leído el manual y que no sepa manejar muy bien, no llega ni a Marateca, ¿va? Pero el vehículo no tiene la culpa, es quien lo está manejando. Entonces, yo felicito en cierta medida el hecho de que se reactiven algunos de los fideicomisos, porque igual hay muchas personas que abren, los fideicomisos han existido siempre. Tú puedes, Raúl, hacer un fideicomiso para que el legado, lo que tú has trabajado, se lo vayan administrando a tus hijos y se lo vayan dando por partes para mientras ellos logran poder hacerlo por sí solos. Eso existe, un fideicomiso, y no es malo. O sea, funciona muy bien. Entonces, volvemos al tema de que quién lo maneja. Por otro lado, los decretos de emergencia. ¿Cómo va a esperar el gobierno sin un decreto de emergencia para resolver un problema a corto plazo? Tiene que hacer un decreto de emergencia que debe ser bien manejado. Y ahí es donde nosotros decimos, hagámoslo bien, estemos pendientes de que cualquier irregularidad en un fideicomiso, en un decreto de emergencia, debe ser señalado y debe ser castigado. Pero los decretos de emergencia tienen que funcionar. Si nosotros esperamos a que todo venga, todo el proceso de licitación, de hacer esto, de venir, de buscar, de todo, no operan a la gente, no le dan las medicinas a la gente, no se resuelven los problemas que son de atención inmediata. Porque el país actualmente, por lo que ha dicho el presidente de cómo ha encontrado el país, está en estado de emergencia. Entonces todo el país está en emergencia. Por otro lado, nosotros vemos de que un funcionario público va y toma posesión, y ahí es donde está, como dice mi compañero Amílcar,
Si él llega y se sienta y de entrada empieza a recibir problemas de que tiene un paro por acá, que el sindicato por acá, o sea, no puede trabajar. O sea, definitivamente que va de bombero a apagar fuegos. Entonces es importante que le demos el espacio, pero el espacio no se lo estamos dando al Partido Nacional, no se lo estamos dando al Partido Liberal, no se lo estamos dando al Partido Libre. El espacio se lo estamos dando a Honduras, que es el país donde todos queremos vivir en paz, tranquilidad y sacarlo adelante como debe de ser. Sandra, dígame cuáles deben, en su criterio, ser las 3 prioridades económicas del gobierno. Sí, en ese sentido, me gustaría enfocar que este gobierno debe establecer como una de sus grandes prioridades, hacer una revisión de cuáles son las distintas políticas, por ejemplo, monetarias que se han venido aplicando, con el objeto de que esto conlleve un análisis técnico que permita en realidad que la macroeconomía en nuestro país pueda estabilizarse, y de hecho algunos de los decretos que ya se han presentado en el Congreso Nacional y se han aprobado, precisamente se incluye en esta materia económica. Es necesario que esa revisión sea con bases y fundamentos técnicos, permitiendo que también intervengan los sectores de la sociedad como el sector privado, que es uno de los grandes motores de la economía de nuestro país. ¿Y por qué esto es importante? Porque al final todas esas políticas públicas que se establezcan para regir el sistema o la economía de nuestro país, que es sumamente frágil en este momento y no podemos desconocerlo, puede ocasionar un impacto, y lo que queremos en este momento es que el impacto sea positivo, pero para llegar a ese resultado positivo es necesario que exista previamente ese análisis técnico, ese consenso en el que se establezcan cuáles son los riesgos de tomar esas distintas decisiones a nivel económico. Entonces esa es una de nuestras grandes expectativas, que podamos trabajar en conjunto, porque al final la macroeconomía en nuestro país debe tener como ese fin primordial que pueda convertirse en esa microeconomía que pueda permear en toda la sociedad hondureña, y para eso es indispensable que se pueda permitir la generación de empleo en nuestro país, que eso es otro de los grandes temas que va a permitir también el mejoramiento económico, pero esto solo se va a lograr a través de que existan estas políticas públicas necesarias para que la empresa privada, para que los emprendimientos en nuestro país puedan desarrollarse. El 85% de las empresas en Honduras, sin importar su tamaño, no logra pasar la barrera de los 5 años. Y tenemos que lograr que se establezcan esas políticas públicas que contribuyan a que las empresas puedan pasar esa barrera y puedan mantener los empleos que se generan y crear más y mejores empleos, porque no solo se trata de tener más empleos, sino que sean esos empleos dignos, que cumplan con todas las condiciones que la legislación hondureña ya establece. Amílcar, eso que hablaba Daniel, los fideicomisos, el gobierno anterior los canceló todos. Al que yo nunca estuve de acuerdo, el de las medicinas. Eso es fideicomiso sobre lo que ha dicho. El fideicomiso es una figura legal de negocio, financiera, que no tiene alma, no tiene cuerpo, no piensa. Los que tienen alma, cuerpo o son desalmados y descorazonados son los que lo firman. Es un instrumento que se utiliza para garantizar que se cumpla un pacto entre los dos. Eso es un fideicomiso, no es otra cosa. Entonces, haberlo cancelado, yo creo que fue una mezcla de ignorancia y de afán del dinero. Y me extraña mucho porque ya habían connotados abogados, amigos tuyos. Cuando dice afán del dinero, el afán del dinero, ¿por qué? Porque el afán del dinero, amigos tuyos y míos, sí, y de Daniel también. Se estaba riendo y se congeló. Sí, sí. Y son buenísimos abogados, vos los conocés. Entonces, pero que el afán del dinero es que regresara
al Estado, a la caja única, que fue el propósito, ¿cuál fue? Agarrarlos, pero aparte de medicamentos y tal vez algunos otros, el resto de los fideicomisos estaba hecho para un latrocinio planificado. Entonces, el haber destruido o deshecho, o el término que se utilice, abogada, los fideicomisos, sin deducir responsabilidades a los desalmados que lo firmaron, es un delito también. O sea, no bastaba con haber intervenido los fideicomisos y no haber tomado acción contra las razones que deshicieron los fideicomisos. Entonces, ahora creo que la figura, si es necesario utilizarla, porque tampoco es una ley que todos los contratos del Estado tengan que ser un fideicomiso, es cuando hay un beneficio en realidad y tener un buen oferente que se asegure que va a dar el mejor servicio que todos los demás a cambio que le paguen. ¿Por qué? Porque el Estado nos paga. Esa es la realidad. Entonces, si hay una buena, vaya, por decir cualquier cosa, una obra de infraestructura importante, un acceso a lugares inaccesibles donde hay una gran producción de café, etcétera, etcétera, y dice, el Estado no tengo dinero, se le concesiona a una empresa internacional después de una debida contratación, se le den concesión y la empresa dice, bueno, yo voy a pagar aquí, yo voy a invertir, en 30 años voy a recuperar inversión y se lo paso al Estado, pero necesito que me asegure que me van a pagar. Entonces, ahí se usa un fideicomiso, para que le aseguren el pago. Pero si es para repartir el dinero, como ha ocurrido y como sigue ocurriendo con contratos que están ahí en fideicomiso, que no los deshicieron, eso va a servir para seguir con un latrocinio de los fondos del Estado. Así que la figura del fideicomiso no se debe satanizar, no debe ser demonizada, porque los demonios son los que lo firman para propósitos aviesos. Y además, solo agregando un poco a lo que don Amílcar menciona, es importante también que se deje de satanizar no solo la figura del fideicomiso, que como ya lo dijo el presidente Fortín, existe en nuestro Código de Comercio desde hace muchos años y los bancos lo utilizan de forma privada desde hace muchos años, sino que también es indispensable que las asociaciones público-privadas dejen de considerarse como que al final van a causar un perjuicio a Honduras. Don Amílcar lo acaba de decir sumamente claro. El problema no es lo que se consigna en la ley, el problema no es que se utilicen figuras o instrumentos legales como el fideicomiso para que las asociaciones público-privadas y toda la inversión que se necesita en nuestro país se logre llevar a un buen término. El problema es que en nuestro país es necesario que se dé cumplimiento a la legislación que sanciona cuando se cometen actos que van contrarios a la ley, cuando se cometen delitos, cuando se cometen ilegalidades. Y ahí va sumado un poco a la expectativa que estoy segura que tanto don Amílcar como el presidente Fortín y todo el sector empresarial y toda Honduras comparte para este nuevo gobierno, y es esa lucha frontal contra la corrupción. Y para eso es indispensable que todos esos mecanismos de control interno en las distintas instituciones gubernamentales se fortalezcan, así como esos mecanismos que permiten identificar en qué momento se están cometiendo esos actos de corrupción y regreso a las palabras del presidente Bulnes, deben ser sancionados y debe seguirse el proceso legal para que se verifique si han cometido o no un delito, y eso nos va a demostrar a todos los hondureños que en Honduras alguien que se excede en sus funciones, sin importar si es un funcionario público o es un ciudadano hondureño, va a tener la pena que la ley establece. Bien, voy a hacer la primera pausa, luego vamos a hablar de varios temas. Ya hay reducción en riesgo país, que me dicen ellos, y también se va a volver al CIADI. A ver, ¿qué me comentan? Fíjate que solo quería mencionar una cosa para que cerremos el tema del fideicomiso. El fideicomiso establece reglas para poder hacer procedimientos recurrentes permanentemente mientras dure el fideicomiso, para evitar toda esa burocracia y todo eso, para seguir haciendo las cosas. Entonces, lo que tenemos que estar claros es que ese contrato que regule el fideicomiso se lleve a cabalidad, porque como el fideicomiso de las medicinas, se están comprando permanentemente todas las medicinas.
y comprándolas bien. ¿Okay? Si las compran bien, entonces ¿cuál es el problema que tengan un fideicomiso? Porque si lo haces a través del Estado, tenés que hacer licitaciones cada vez que querrás comprar las mismas medicinas. Entonces ahí es donde está el problema. Se pueden hacer contratos de precios a término. Entonces realmente hay que evaluar, y como decía al principio, el vehículo es bueno, el que lo maneja debe ser bueno también. Es que el gobierno anterior satanizó eso. Así es. Entonces eso es el problema, que nosotros tenemos que rescatar lo que el gobierno anterior ha satanizado. Una pregunta. Yo entiendo que la ministra de Finanzas de aquel entonces, la abogada Rixi Moncada, lo hacía creyendo que era lo mejor para Honduras. No era así. Mira, ahí yo quisiera intervenir un segundo ahí en eso. Mira, porque no creo yo que Rixi quisiera hacer cosas que no favorecieran a Honduras. Vamos a ver, lo que pasa, ¿cuál fue una de las razones de haber vuelto a la caja única y haber intervenido los fideicomisos? Disponer de los recursos según las necesidades del país. Esa fue una de las razones. Incluso puso un ejemplo. Dice, si yo tengo un presupuesto en mi casa y tengo un hijo enfermo y tengo que pagar la escuela, yo prefiero atender la medicina de mi hijo y no la escuela. Ella puso ese ejemplo y si está viendo ella se debe de acordar. Pero ¿qué pasa en la administración pública? No es tu casa. Ahí la administración pública puede ser que el gobierno mire como prioridad cualquier cosa que no fue el propósito de la inversión que está pagando el fideicomiso y deje de cumplir con su responsabilidad, ¿me explico? Entonces, esa ansiedad de tener todos los recursos para disponer de ellos, olvidando la razón de ser de los fideicomisos, en este caso el de medicamentos, fue lesivo para el ciudadano, para el enfermo, para el hondureño, porque Daniel lo explicó bien, ese procedimiento de tener permanentemente el abastecimiento de medicamentos funcionó. Fue una licitación y hubo transparencia total. Entonces, eso no puede ser, eso se pervirtió. Me dice un abogado amigo, yo soy promotor de la figura del fideicomiso, tengo una especialidad en el tema. En otros países, las fiduciarias son sociedades especializadas. En Honduras, los fideicomisos solo los desarrollan los bancos y los accionistas de banco. Están vinculados al negocio de medicamentos, generan energía, tienen constructoras, se adueñan de los proyectos y eliminan la competencia. Y consulte a los invitados cimientos. No, en eso sí tiene razón el abogado, porque solo los bancos pueden manejar fideicomisos en este momento. Pero eso tiene una razón de ser cuando lo hicieron en un momento dado. La verdad es que en ese momento, lo que tú me preguntabas de cuando eliminaron los fideicomisos, la verdad es que a mí me parece que fue una decisión tomada a la ligera en contra de los bancos. O sea, obviamente el gobierno anterior a los bancos les pegaba todos los días. O sea, los tenían en la lista de las 10 familias, de esto, de los otros, los grupos de poder. Entonces, había esa cuestión contra los bancos y creyeron que en algún momento afectaba a un banco quitándole un fideicomiso. El banco recibe un fee o un cobro por manejar el fideicomiso, que es, pues, hasta cierto punto normal, que es lo que le costaría también al Estado manejar todas esas licitaciones con gente dentro de su engranaje estructural. Y eso puede hacer que el tamaño del Estado también baje y que sea más eficiente. Entonces, hay que verlo, hay que analizarlo. Yo creo que las decisiones se deben de hacer bien analizadas y eso es lo que nosotros queremos como empresa privada, es poder venir y tener las iniciativas de ley, tener las ideas que se van a hacer, los contratos que se van a firmar, bien analizados antes de que sean aprobados, para que una vez aprobados, esto ya caminen. Yo, como decía, en el Congreso, toda ley debería ser aprobada por unanimidad, porque significa que es una ley buena. Si hay 20, 30, 40 en contra de que se apruebe la ley,
quiere decir que a una parte no le gusta la ley. Entonces hay que ver por qué no le gusta. Si no le gusta por puro capricho, pues apruébela. Pero si hay una razón de peso por la cual hay que analizarla, analicémosla y que sea aprobada por unanimidad. Sí, me dice el mismo abogado, la figura del fideicomiso en el extranjero es sagrada y respetada. Es Sí, correcto. y eso quería mencionar un poco, ¿verdad? Esperando que terminara el presidente Fortín. Sí, el fideicomiso existe en otros países, como por ejemplo Colombia, en el que no únicamente las instituciones del sistema financiero pueden ser los fiduciarios, ¿verdad? Los que manejan este fideicomiso, para hablarlo en palabras más sencillas. En nuestro país sí se exige y sí nuestra legislación establece que únicamente las instituciones del sistema financiero son las administradoras o las fiduciarias en este tipo de contratos. Es necesario pensar, ¿verdad?, por qué, como lo mencionaba el presidente Fortín en ese momento, porque está regulado en nuestro Código de Comercio, que tiene ya varios años de existir, y por qué en ese momento el legislador pensó que estas instituciones del sistema financiero, que son reguladas, que son supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, eran esas instituciones óptimas para manejar este tipo de fideicomisos, porque se convierten en los administradores de los fondos que ingresan a ese fideicomiso. Y reitero y vuelvo un poco a las palabras que expresó don Amílcar Bulnes. En el momento, por ejemplo, en el que se tomó la decisión de cancelar el fideicomiso de medicamentos, no se estaba haciendo un análisis técnico, no se estaba estableciendo que la consecuencia de cancelar ese fideicomiso, en lugar de tener un impacto positivo para todo el país y para el fin y el bienestar mayor, que al final es la salud de todo el pueblo hondureño, no iba a tener ese impacto positivo, sino que al contrario, el impacto que se tuvo fue negativo. Y por eso yo quiero hacer ese énfasis especial en que es necesario que al momento de tomar decisiones en cuanto a las políticas públicas que van a regir los diferentes temas en nuestro país, sobre todo cuando son temas tan sensibles como salud, empleo, educación, es necesario que esto venga de un análisis técnico y no de suposiciones. Y me dice don Antonio Molina. Buenos días, Raúl y sus invitados. El fideicomiso es un contrato y siendo tal es diseñado por las partes contratantes. En él se establecen los derechos y obligaciones. Si el fideicomiso fracasa es porque una de las partes o ambas incumplió. La figura como tal no es el problema, son las partes involucradas. Es correcto. Así es. Al volver al CIADI. Sí. Pero después de la... No, por eso. Honduras, Sí, de sí, hecho, tuve una plática con alguien Recordar que del la gabinete Cámara económico. maneja el Centro de Conciliación y Arbitraje. Sí, del gabinete económico, que me dijo que la idea del gobierno, el nuevo gobierno, es volver al CIADI y buscar acuerdos Ya mandaron la carta. que eso permita que vengan inversionistas al país y que los que entiendo que son entre 10 y 12 o 14 demandas y que se pueda dialogar con esa gente que está demandando Honduras, porque los montos son millonarios. Raúl, fue la primera carta que mandó el presidente a FURA, prácticamente, de solicitar la reincorporación al CIADI. Pero al regreso de la pausa, pues hablamos de ese tema, porque sí es importantísimo que haya lo que nosotros hemos estado pidiendo y que pedimos los últimos 4 años, que se llama seguridad jurídica. Bien, una pausa, continuamos. Las demandas contra el gobierno de Honduras son enormes en ese CIADI. El presidente Azfura y su gabinete ha dicho que van a regresar. Sobre eso... Bueno, a nosotros nos gustó mucho cuando el presidente Azfura mandó la carta para volver al CIADI. Estos sistemas de arbitraje facilitan a los que invierten su decisión de saber que en ese país donde van a poner su dinero no se va a impartir justicia
arbitrariamente. Entonces, por eso, para esa solución de conflictos que pudiera surgir, porque no es que van a haber conflictos en todas las inversiones, es una cláusula que se puede utilizar para que en caso de que haya un problema, sea algo internacional lo que va a decidir y va a hacer el arbitraje para definir quién tiene o no la razón. Nosotros en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa tenemos el Centro de Conciliación y Arbitraje para ver todos esos temas también entre privados o contra el Estado o el Estado contra un privado que quiera hacer un arbitraje para hacerlo más rápido. Recordemos que el sistema judicial en Honduras tiene una mora muy alta. Entonces se tarda mucho el proceso de definir quién o no tiene la razón en un momento dado. Entonces, lo que se busca con estos arbitrajes es hacerlo más expedito, más rápido, que funcione y que las partes en cierta medida pues puedan cumplir o puedan resarcir los daños o puedan hacer el pago o lo que defina el laudo y que se haga de la forma más expedita para poder seguir trabajando de una forma adecuada. ¿Es lo correcto volver ahí? 100%, es que nunca nos deberíamos de haber salido. Habrán demandas, pero también tenemos que ver, a ver, Raúl, el tema es que volvemos a lo que nosotros estábamos diciendo hace poco. En un par de gobiernos anteriores, estoy hablando de que tú tienes un gobierno actual y en gobiernos anteriores se podría haber aprobado un contrato, digamos, para un privado, para un tercero. Si ese contrato no está hecho pensando en que beneficie a ambos y que las reglas estén 100% claras, que no sean contratos leoninos, que sean contratos que sean justos para el país, justos para el inversionista, no debería haber problema. El problema es cuando los contratos no están hechos bien y el Estado empieza a querer hacer las cosas un poco diferente y eso hace que entonces el inversionista quiera exigir su derecho. Entonces volvemos a lo mismo. No es el CIADI lo que está mal, no es el Centro de Conciliación Arbitral lo que está mal las personas que hicieron el contrato de una forma que no es correcta para el país. Y así hay varios contratos que nosotros podemos mencionar, podemos platicar de ellos, que creemos que no fue lo más justo. Entonces, obviamente, cuando se afecta, pues entonces tiene que venir el inversionista y demandar. Entonces, en este momento entiendo yo que el ministro de Finanzas lo dijo en las noticias, va a platicar en una forma amigable con toda esta gente para poder resolver este asunto de una forma amigable. Licenciado, y tal vez solo quiero agregar algo sobre ese tema del CIADI, que si bien es cierto, nosotros como sector privado vemos con mucha satisfacción, ¿verdad? Y mucha expectativa que el presidente haya enviado la carta para regresar a este convenio. También debe tener presente el gobierno de Honduras que esto va a significar un reto, porque no solo es mandar la nota y volver a incorporarnos a formar parte de CIADI para tener este organismo internacional, este centro de arbitraje y que se puedan llevar todos los procesos de inversión en los que haya controversia a ese centro de arbitraje, sino que ahora tenemos que demostrar que si regresamos no va a pasar otra vez que en cualquier momento se va a volver a denunciar este convenio y vamos a regresar otra vez a este tema de no generar confianza. Y ese es el problema de cuando se toman este tipo de decisiones sin tener en cuenta cuál va a ser ese impacto. Porque ahorita vamos a regresar y está bien, pero ¿usted cree que los inversionistas extranjeros van a decir, no, ya regresaron, ya Honduras es confiable? No, eso no sucede así y eso no se logra de un día a otro. Para eso debemos en realidad demostrar
que Honduras no es un país en donde se cambian las reglas del juego constantemente cuando se está a mitad de una inversión, que Honduras es un país en el que predomina la certeza, que Honduras es un país confiable. Solo así vamos a poder atraer inversión. Entonces es una tarea ardua. Raúl, y hay una cuestión adicional a esto, para si quieres para cerrar el tema. No, si aquí tengo una pregunta que es importante que la abogada responda. ¿Cuál fue el mensaje que se dio cuando se da por terminado, cuando se renuncia al Centro de Conciliación y Arbitraje Internacional? Se da el mensaje de que cualquier cosa que ocurra, yo no voy a perder. Porque se va al arbitraje cuando una de las dos partes fallan. Si no falla ninguna, nunca nadie hizo el reclamo. Pero están diciendo, aquí yo no voy a perder, haga lo que haga. Es un pésimo mensaje el que se dio. Y eso no puede ocurrir. Y el otro mensaje es que yo no confío en los organismos internacionales que son los que manejan. No es ningún país el que maneja los centros de conciliación. Ninguno. Incluso de Naciones Unidas. Entonces se está dando un pésimo mensaje o se dio un pésimo mensaje. Y eso se está recuperando ahora. Oigan esto. Pero el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, los árbitros siempre son los amigos de los directivos y no tienen una formación profesional de árbitros. No se dedican únicamente al arbitraje como en Sudamérica, Norteamérica y Europa. No hay confianza en la calidad de los fallos. Son abogados en su día a día. Quien de verdad es objetivo es aquel que se dedica al arbitraje, pero son personas sin ni siquiera especialidad en arbitraje. Con un curso de 2 a 3 semanas ya te inscriben de árbitro. Eso no es así. Es un alto cargo. Ser árbitro es una responsabilidad enorme, es imagen del país, porque los inversores extranjeros siempre van al exterior, porque no confían tampoco en el arbitraje local. ¿Abogada? Sí, y ahí solo para pues aclarar ese comentario que se está haciendo en ese momento, en el sentido que precisamente lo que diferencia el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa es que los miembros directivos no intervienen absolutamente en nada en ninguno de los procesos. Es más, los miembros directivos de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa ni siquiera saben cuáles son los procesos que se están llevando en el Centro de Conciliación y Arbitraje, porque somos sumamente respetuosos de lo que ya establece la legislación nacional vigente, y uno de los principios que rige estos mecanismos alternos de solución de controversias es precisamente todo el tema de confiabilidad, de que exista confianza, de que exista esa confidencialidad. Y es precisamente a raíz de este principio de confidencialidad que no hay una intervención en ese sentido. Las personas que integran los listados que forman parte de este centro de arbitraje cumplen una serie de requisitos, y es a través del órgano que ya establece el reglamento del centro de arbitraje, que es la comisión de arbitraje, que se verifica el cumplimiento de estos requisitos para cada una de las personas que están inscritas como árbitros. Y si bien es cierto, existen países como los que él menciona, en el cual los árbitros se dedican única y exclusivamente a eso, todos los países de la región centroamericana, de la cual el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa forma parte a través de la Convención Centroamericana de Centros de Arbitraje, y también se suma el de República Dominicana. No sucede de esa forma, pero existen los controles necesarios para evitar que cualquier controversia pueda darse a esa interpretación de que existe alguna intervención. Es más, y lo voy a reiterar en este momento, es la responsabilidad precisamente de esos árbitros de cumplir su deber de revelación, y en eso se basa, en esa confianza que existe y en esa honorabilidad y ética que como profesionales del derecho debemos tener en los distintos aspectos de nuestra vida profesional que actuemos. Ese deber de revelación es indispensable, y cumpliendo todos estos requisitos y todo lo que se establece, de hecho nuestro reglamento en la Cámara de Comercio de Tegucigalpa incluye un proceso sancionatorio. Las personas que consideran que se está cometiendo un acto contrario a lo que ya establece la legislación hondureña pueden ir al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y presentar la denuncia respectiva con las pruebas, que ahí se va a seguir el proceso sancionatorio que ya establece el reglamento. El empresario Agustín Torres, a quien saludamos, que es el propietario de Son Popo,
y otras empresas. Estimado Raúl, Honduras ha salido de su peor pesadilla y el presidente Yasfura trae enormes esperanzas para el país. Nosotros como empresa privada siempre estamos listos para generar riqueza en beneficio de las grandes mayorías. Saludos fraternos para ti y mis colegas empresarios. También don Omar García me dice, miro conflicto de intereses como la PGR, pues me ha dicho que es del equipo de abogados defensores de Próspera. Bueno, cuando el CEADI camine, ¿a quién va a defender? Dice don Omar García. Y también sobre esto, el riesgo país, pasando otras cosas, ha mejorado. ¿Qué influyó esta mejora? Bueno, en primer lugar, nosotros vemos de que en las elecciones que hubieron en este noviembre pasado, pues el pueblo votó en su mayoría por el Partido Nacional y el Partido Liberal. Eso dio un sentido de que el país entero quiere tener paz, tranquilidad y una gobernabilidad hasta cierto punto compartida. Los dos partidos, hasta este momento, y lo digo hasta este momento porque espero que sigan así y que no se vayan a pelear dentro de unos meses, han entendido eso, que la gobernabilidad debe ser en forma conjunta. Entonces, al demostrar que van a gobernar en forma conjunta, como lo decidió la mayoría de que quería que estuvieran ambos partidos, porque les dio el poder para eso. En el Congreso Nacional, mayoría absoluta. O sea, mayoría calificada, perdón. En el Ejecutivo pidieron, miren, queremos que ustedes incluyan a ambos partidos y que escojan las mejores personas, sin distinto de color político. Y obviamente en el Poder Judicial, pues ya hay magistrados nacionalistas y magistrados liberales que deben dar seguir trabajando en la Corte como se ha venido trabajando y tratando de trabajar mejor. Entonces, esa impresión que nos da el tener una gobernabilidad compartida y el que se busquen las mejores personas para los puestos, que el Congreso pueda tener esta intención de poder hacer todas estas leyes buenas, que hayan dicho de que van a dar ciertos beneficios, por ejemplo, como estas amnistías que se dieron para poner un poco de orden, el tema de rescatar la ley de empleo por hora, de el decreto de emergencia de las medicinas y poner en orden la casa a la mayor velocidad, eso le da una certidumbre y obviamente todos estos valores internacionales incluso se dan por la expectativa de la gente, por lo que la gente responde en las encuestas que esta gente manda. Entonces sí es importante que en este momento el hondureño, como dije al principio, tiene una expectativa de que vamos a estar bien, de que vamos a poder tener seguridad jurídica, que vamos a poder trabajar en paz y tranquilidad, que se va a acabar y que no vamos a tener confrontaciones. Entonces, eso da un clima de país beneficioso, que da mayor tranquilidad, crea mayores expectativas, pero obviamente los inversionistas extranjeros tienen que ver que esto se hagan las cosas realmente claras para poder venir y decir, bueno, voy a ir a invertir a Honduras. Es una imagen que nosotros tenemos que cambiar con el tiempo, que tenemos que dar varios elementos de que sí estamos haciendo esos cambios para atraer esa inversión extranjera y darle la seguridad al empresario local de que el retorno de su inversión se va a ver reflejado en una continuidad de país en buena forma, de que el país va a estar
encaminado a tener reglas claras, a hacer las cosas bien y a trabajar en los problemas fundamentales del país, que es lo que más tenemos que hacer. Mejorar la educación, la salud, la infraestructura y dar esa certeza de que las leyes que se apliquen va a ser en función de la mayoría, en función al beneficio de Honduras en todo su sentido. Sí, Amílcar, ¿qué influyó para que ese registro de reducción en riesgo país de Honduras saliera ese resultado, de esa mejoría? Bueno, yo creo que la transición que hubo, que fue una transición dolorosa, en realidad, se logró en base a que los dos partidos, el bipartidismo, se fue respetuoso de la ley y se impuso con la ley. Y eso creo que ya dio un mensaje positivo, porque recordemos algo, el periodo del Congreso Nacional que recién acaba de terminar fue un ataque permanente a la ley desde el comienzo de su gestión. Desde el primer momento comenzaron a incumplir la ley. Ahora en este momento que pasa, que se vivió aquellos momentos de que cada día que pasaba era transgredir la ley y quedarse en el poder, se fueron eliminando uno por uno, y usted mira la forma en que el nuevo Congreso Nacional asume su trabajo, en esa forma contrasta con lo que pasó el periodo anterior. Ya solamente ese hecho de esa transición ya marca un cambio, ya significa un nuevo amanecer en Honduras, en el cual el respeto a la ley debe prevalecer. Pero hay una cuestión más, Raúl, es muy poco tiempo lo que ha faltado, o lo que ha pasado, perdón, como para medir logros del gobierno. Hasta el momento no existe ni un logro. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Incluso lo que podemos decir es que hay buenos indicios. La visita del presidente Afura al presidente Trump es un buen indicio. No satisface que eso haya ocurrido, pero eso no resolucionó nada. Es invitado en marzo nuevamente, la primera semana, que tenemos grandes expectativas porque es nuestro socio más importante. Pero hay muchas cosas que tienen que hacer y se dar buenos mensajes. Y aquí quiero hacer una reflexión, Raúl. El presidente de la República tiene que asumir la máxima responsabilidad de la conducción del Estado. Y hago una comparación con el último periodo y lo que esperamos de este periodo. El nepotismo que existió en el gobierno anterior fue impresionante. Ahí fue un gobierno familiar, fue un gobierno en el cual los diferentes grupos que estaban en el poder pusieron a sus familias en todos lados. Y aquí se señaló a las personas y no se señaló al responsable. Pudo haber sido porque ante la percepción de todo el público, el que mandaba era Mel Zelaya, no era la presidenta. Entonces, esa percepción no señalaba a la responsable, que es el presidente de Honduras, en este caso el presidente Afura. El presidente Afura debe de evitar por todos los medios que haya nepotismo en su gestión pública. No debe haber. Y ya están ocurriendo casos, ya se van dando casos. Entonces, esos mensajes son negativos para el país y es muy negativo para la opinión pública que tiene esperanzas. El país entero se volcó a votar, la mitad por el Partido Liberal, la mitad por el Partido Nacional, en el Congreso igual. 10 millones de marcas sacaron cada uno, 1.500.000 votos sacaron cada uno. Ganó el Partido Nacional, pues tiene que asumir esa responsabilidad histórica, haciendo el presidente Afura el mejor gobierno de la historia, y todos los hondureños queremos que eso ocurra. Entonces, pero tiene que comenzar ya con pie derecho. No debe permitir ningún abuso en su gobierno, no puede permitir ningún acto de corrupción, no debe ser tolerante, no debe tener personas que tienen manchas de corrupción en periodos anteriores, y sobre todo no debe permitir que funcionarios públicos comiencen a poner a sus familiares en los puestos públicos. Si eso ocurre, vamos a ir muy mal, Raúl, y el país no está para esto. Abogada.
Sí, voy a sumar o agregar únicamente el tema de fortalecimiento del Estado de Derecho. Eso es indispensable porque, como bien lo mencionó el señor Amílcar Bulnes, el gobierno viene comenzando, no podemos decir que ya está teniendo logros, como él lo mencionó, pero sí debe enfocarse también en ese fortalecimiento del Estado de Derecho. ¿Y qué quiero decir con fortalecimiento del Estado de Derecho? Que en Honduras se respete las leyes que existen actualmente, deben respetarse los contratos que ya se también firmaron, cuáles son esos derechos. ¿Y a qué voy con este punto de esos contratos? De no estar constantemente cambiando las leyes, cambiando las reglas del juego. Nuestro país debe tener leyes que son claras, estables y predecibles. Eso es muy importante para que se vaya reduciendo también este riesgo como país, porque los inversionistas no están dispuestos a invertir en un país en donde constantemente se están cambiando las leyes, las normativas, los reglamentos y no pueden predecir a largo plazo sus inversiones. Es más, las inversiones que ya existen en nuestro país muchas veces se evita ese crecimiento y ese desarrollo porque no pueden prevenir qué es lo que va a suceder de aquí a varios años. Y la inversión necesita esa confianza en nuestro país y además de tener estas reglas claras, se debe dar ese fortalecimiento del Estado de Derecho a través de la independencia de los poderes. En nuestro país deben funcionar los pesos y contrapesos porque así está dispuesto en nuestra legislación para que todo el mecanismo de aplicación de las leyes funcione y con eso contribuir también, con este fortalecimiento institucional se va a contribuir al final a erradicar también la corrupción, porque ese fortalecimiento lo va a permitir. Honduras cuenta con un amplio aspecto normativo, tenemos muchísima legislación, reglamentos, normativa, y es necesario que esa normativa se cumpla y eso también lo vamos a lograr a través del fortalecimiento de los funcionarios de gobierno y ahí voy a tomar un poco lo que mencionó el expresidente Bulnes. Es necesario que se evite el nepotismo, que las contrataciones de los funcionarios de gobierno en las distintas instituciones no sea debido a qué partido político pertenecen. Honduras ya tiene una ley de servicio civil, debemos de comenzar a poner en práctica ese tipo de leyes, que es lo que aspiramos como país, que se cumplan esas leyes. ¿Para qué? Ya tenemos leyes, no hay necesidad de crear nuevas leyes para que los puestos de gobierno sean en base a méritos y no en base a de qué partido son. Y ahí voy a sumar un poco también el tema de simplificación administrativa. Hablamos mucho de simplificación administrativa. Tenemos una ley de simplificación administrativa, pero se cumplen algunos aspectos, en otros aspectos no, sobre todo en el aspecto que atañe a cuáles son los plazos que el Estado debe tener o está obligado por ley a responder las solicitudes y los trámites que presentan no solo las empresas, todos los ciudadanos hondureños que necesitan pues esa interacción con el Estado de Honduras. Es por eso que es necesario que en nuestro país se le dé ese fortalecimiento, se le dé el impulso que es necesario, porque de esa manera se va a contribuir a ir reduciendo ese riesgo que usted estaba mencionando en ese momento. ¿Cómo está el país con esto? ¿Cómo quedamos? Bueno, nosotros creemos pues de ¿Mejora en el riesgo país, volver al CIADI? Sí. ¿Cómo quedamos? Pues nosotros vemos que vamos en una ruta de mejora, de ir haciendo las cosas bien, de tener una mayor seguridad jurídica, tener las reglas claras, eliminar el mayor problema que tenía el pueblo hondureño hace unos meses. O sea, lo que más se quejaba la gente era la incertidumbre. O sea, la gente creía que su mayor problema era la incertidumbre o la falta de empleo. Y aquel que tenía empleo, pues pensaba que la incertidumbre. O sea, uno no sabía lo que iba a pasar ese día. Uno andaba con preocupación. Uno andaba un poquito más tenso. Porque obviamente ese tema
Y es bien importante mencionarlo porque este gobierno tiene que ver cómo hace para bajar ese tema de confrontación que se venía dando en el pasado. Ese tema de estar atacando a la empresa privada constantemente, que la empresa privada es mala, que la empresa privada aquí, que la empresa privada allá, que no pagan impuestos, que hacen esto. O sea, ese tema tiene que terminar. Empresario que no cumpla con las reglas debe ser castigado. Empresario que no pague sus impuestos, bueno, que haga el Servicio de Administración de Renta lo que tienen que hacer. Empresario que no cumpla con los pagos de sus colaboradores, bueno, el Ministerio del Trabajo tiene que hacer lo que tiene que hacer. Entonces aquí tenemos que cumplir todos. Nosotros como empresarios necesitamos dar el apoyo al gobierno para trabajar bien, para trabajar por Honduras. Y eso le pedimos nosotros a todos los empresarios. Hagamos las cosas lo mejor que podamos para ayudar a nuestro país a salir adelante. Por otro lado, en este momento nosotros vemos que ese tema que mencioné al principio de la confrontación ha bajado. Incluso están poniendo reglas bastante claras en el Congreso que le gusta a la gente. El Congreso debe ser un lugar de respeto, de orden, donde están los mejores hombres y mujeres del país, los 128 representantes de nuestro país. Y obviamente la gente tiene que llegar en orden al Congreso. El Congreso tiene que ser un lugar de respeto, un lugar de orden, un lugar donde están sentados las personas que van a decidir el futuro de nuestra nación. Entonces la gente tiene que llegar adecuadamente vestida, tiene que llegar bien ordenada, bien comportada. Entonces nosotros queremos ver en el Congreso a nuestros representantes bien ubicados en ese Congreso y apoyando las leyes que sean buenas. Obviamente nadie debería de presentar una ley que no sea beneficiosa para el país, porque debemos estar alerta que nadie lo haga. Entonces, nosotros consideramos que eso lo estamos viendo con buenos ojos. El Congreso tiene unos 20 días de haberse iniciado y lo que hemos visto es ese orden. O sea, nosotros no queremos escuchar ni gritos, ni pitos, ni bocinas, ni que la gente se vaya a parar enfrente, que alguien no se pudiera acercar a la mesa principal a decir algo, que se mire en el Congreso, por ejemplo, como en el pasado, de que había unos guardaespaldas enfrente de la mesa principal, como que algo le iba a pasar a la Junta Directiva. O sea, ¿se imagina el mensaje que está mandando el Congreso Nacional de una república en la cual está la mesa directiva y enfrente tiene guardaespaldas que lo cuiden de los diputados que están del otro lado? O sea, es insólito. O sea, ¿qué habían del otro lado? ¿Delincuentes que me van a atacar? O sea, es que es increíble, pues, que alguien venga y diga, no se pueden acercar, que no puede entrar la gente, que no pueda haber esa libertad dentro del Congreso en cierta medida de poder moverme como diputado, porque el Congreso no es de un diputado, es de todos los diputados. Entonces, lo que hemos estado viendo, de ver, y las imágenes que se dan ahorita en la televisión, todos con su traje, bien vestidos, porque es que uno tiene que andar vestido de acorde al lugar donde está. ¿Ese mensaje para quién es? Para todos los diputados, para todos. Pero para quien era lo atendió, ¿no? O sea, y era bien bañadito. Para mí, para todo, porque mira, Raúl, vos no vas a ir a jugar. Mira, yo no sé. Pero ahora ya lleva bien arregladito. Pero hay una cosa, yo te pregunto, Raúl, ¿vos vas a ir a jugar fútbol de traje? No vas a jugar fútbol de traje, vos vas a jugar con un uniforme deportivo. Vos vas a la iglesia, algunos de Libre, porque entiendo que se está refiriendo a algunos de Libre, consideran que van así porque es una representación del pueblo. Sí, pero es que ahí es donde está mal el concepto, porque ellos sí van a representar al pueblo, pero lo tenés que representar bien, porque si vos vas a una iglesia, vos no vas de shorts. Pero te voy a decir una cosa, si vos Raúl, vas a un campo, no vas a ir de traje. Vos que has andado en política, el político que llega en el carro viejito, igual que el del pueblo, ¿le hace caso? No, ¿verdad?
Políticos sin billete no avanzan. Bueno, es. entonces, ¿Cuál es la representación de ese pueblo que quieren ellos semejar y que en realidad no lo es? ¿Ah? Eso es una hipocresía, la verdad. o sea, vos también tenés que venir y decir, ok, y esto sí es importante que vos lo veamos nosotros. Muchos diputados procesan una ideología. Yo te pregunto, ¿la viven realmente? ¿Viven de esa forma? Aquí se mencionó en un momento dado de que vivir en Cuba era una maravilla. Da preguntarle a los millones de cubanos que van de Cuba si es una maravilla vivir en Cuba, estaría lleno, pues. Aquí decían que Venezuela era una maravilla y yo no veo caravanas yendo de todos lados para Venezuela, más bien veo Venezuela saliéndose de venezolanos saliéndose de Venezuela. Aquí se critica, por ejemplo, y esto a mí me da, no sé, pues o sea, en unos momentos lo que antes era bueno, ahora es malo. Yo te digo una cosa, mira, fíjate que dicen, y me voy a meter en un tema que nos van a criticar, pero ni modo, que en las elecciones hubo injerencia, porque el presidente de los Estados Unidos mandó dos tweets. Eso lo han dicho de que eso hizo, de que hubiera fraude, que aquí, que hubieron miles de llamadas amenazantes y todo. Yo no he visto ninguna todavía. Yo no he visto a nadie que me enseñe, mira, a todos estos teléfonos está comprobado que le llegaron estas llamadas. A mí me gusta que me demuestren las cosas con pruebas. Y me dicen a mí, mira, a todos estos teléfonos le llegó este mensaje, pues entonces te creo y me lo comprobás. Pero que me digan, es que le llegaron mensajes, mientras no lo vea, no lo creo. Yo no he visto ninguno y le he preguntado a mucha gente que recibe remesas. Le he preguntado, ¿usted recibió ese mensaje? ¿Usted recibió? Me dicen que no. Yo quiero recordarte en el gobierno en el cual vos fuiste parte de él. ¿Te acordás vos el presidente que vino ahí a Casa Presidencial y agarró un micrófono e insultó a los hondureños? El nombre es Chávez. Hugo Chávez Frías. Chávez vino 2 veces. Vino 2 veces. La primera vez no dijo eso. Por eso, la segunda vez vino a insultar a los hondureños. La segunda vez alguien agarró un periódico y le dijo, mira los periódicos de Honduras, que lo atacaban todos los periódicos. Correcto. Y por eso el hombre salió así. Bueno, pero yo te digo, entonces, pero yo te pregunto, ¿hubo injerencia de Hugo Chávez en ese momento? Al venir aquí, al insultar a los hondureños, al mencionarles de que tenían que agarrar tal o cual rumbo, pero personalmente, o sea, vino aquí. Ajá, pero eso no estaba malo, pues. Estuvo bien, por ejemplo, que viniera el presidente Correa a decir todo lo que vino a decir aquí a Honduras. Hubo injerencia de la presidenta Kirchner aquí a venir a insultar a los hondureños también. Entonces, yo digo o sea, si eso fue bueno, entonces ¿por qué lo que hizo el presidente Trump es malo? O sea, o todo es bueno o todo es malo. La Kirchner no vino. Aquí vino, si estuvo hace poco acá. Pero no de presidenta. Bueno, vino después de ser presidente, pero tiene Amílcar, pero tiene una injerencia porque fue presidente. Volviendo aquí bueno, acordate cuando venían con Mel en el avión a Tongotimpo. A la expectativa con el presidente Narri y mencionando al presidente Trump, las expectativas son grandes del país. Obviamente. De que realmente se traiga todo el apoyo que podamos tener para tener los mecanismos adecuados, legales, de estabilidad jurídica y además de todos los insumos que necesitan para una buena inversión, como es educación, capacitación, logística, puertos adecuados. Eso es lo que esperamos. Yo creo, Raúl, que en unos 2 o 3 meses sí podríamos evaluar cómo le fue al gobierno. Ahorita estamos muy cerca, pero las expectativas que tenemos se están dando. Una expectativa importante acá es que, hablando como Cámara de Comercio de Tegucigalpa, se pueda lograr algo para no aislar más Tegucigalpa. Nosotros no tenemos aeropuerto. Voy a ir a una pausa y hablamos de eso. ¿Algo que agregar, abogada Paola? Agrego y nos quedamos con el tema de las expectativas en el sentido que no se olvide este gobierno que este diálogo y este acercamiento que ha tenido con todos los sectores que intervienen en nuestra sociedad hondureña
No solo debe ser ahorita al comienzo, este diálogo debe ser permanente, constante y además estructurado, que trascienda cualquier coyuntura política y cualquier coyuntura que exista en nuestro país. Bien, una pausa, continuamos. No hay aeropuerto en Tegucigalpa, ¿es cierto? Para ir a Guatemala es un día. Hay que madrugar, se madruga y se llega de noche, me han contado. No hay aeropuerto en Tegucigalpa. No. Vamos a ver qué hace el nuevo alcalde, Juan Diego, qué piensa de eso. Y vamos a volver a hablar del empleo por hora. Se va a reactivar. Algunos diputados son optimistas que se va a reactivar antes de Semana Santa. Al volver regreso con mis invitados. Bien, continuamos. El empleo por hora. Don Daniel Fortín, ¿cuáles son los beneficios? ¿Se va a retomar esto? Ven, ayer una muestra más, nacionalistas y liberales con 90 votos le quitaron facultades y mando a la presidenta de la Corte. El empleo por hora va a ser aprobado. Sobre eso. Nosotros esperamos que el empleo por hora, la ley de empleo por hora sea aprobada a la mayor brevedad. Esta ley fue derogada en 2022. Fue de las primeras leyes que derogaron. En ese momento alegaron que habían socializado con los diferentes sectores, lo cual no es cierto porque nosotros fuimos a una de esas supuestas socializaciones donde lo que nosotros dijimos no fue tomado en cuenta y eso no es socialización. Nosotros pedíamos que si la ley necesitaba revisarse, que la revisáramos y que no se derogara, sino que se modificara para que quedara adecuada para los empresarios y los trabajadores. Una ley justa y pareja y correcta. Todos los países tienen ley de empleo por hora. Se necesita para que las personas que quieran trabajar un par de horas y tener algún sustento para hacer sus actividades, lo puedan hacer y no tengan que comprometer las 8 horas del día. Como por ejemplo, la gente tiene que trabajar por hora, por ejemplo, para poder continuar estudiando cuando no puede pagar sus estudios por sí solo. Y eso es importantísimo, que la gente más bien estudie lo más rápido que pueda, se gradúe lo más rápido que pueda y que pueda tener ese sustento para lograrlo. Igual que las madres que quieran trabajar por hora cuando sus hijos están en el colegio, o el adulto mayor que se quiere sentir productivo y quiere trabajar unas cuantas horas todavía para poder gozar del retiro de su vida o de poder disfrutar un poco más. Entonces, nosotros fue una promesa incumplida que en varios programas de televisión lo platicamos con algunos de los diputados del Partido Libre de que se iba a aprobar una nueva ley. Se mandaron borradores al Congreso y estuvieron engavetados durante 4 años. Eso hizo que se perdieran aproximadamente 300,000 empleos, que no pudiéramos contratar gente para épocas de más alta ocupación en el sector turismo, como por ejemplo en Semana Santa y en el feriado de octubre, en las fiestas agustinas del Salvador, que vienen muchos turistas salvadoreños a nuestro país, que no pudieran contratar gente en julio, algunos de los almacenes que venden en junio, donde pagamos el 14º mes para que el comercio se revive, y principalmente en el tema de Navidad, que los comercios necesitan más gente, incluyendo los establecimientos también que venden comida, que hacen eventos, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día fue de lo primero que se metió al Congreso, hay una comisión, se está analizando la nueva ley y esperamos que sea aprobada a la mayor brevedad, que nos den por lo menos unos 25, 30 días antes de Semana Santa, que inicia el 28 de marzo, para que el sector turismo pueda contratar la gente y estrenarse con esa ley. Obviamente queremos una ley justa, una ley correcta, una ley que permita que esa persona que trabaja por hora pueda lograr el objetivo que anda buscando y que los empresarios que contraten por hora lo hagan fuera de la gente que ya tienen ellos trabajando en forma permanente. Abogada, ¿para usted?
Sí, en ese sentido quiero hacer un énfasis que si bien es cierto, es una ley que a Honduras le urge y que desde que se derogó la ley de empleo por hora se ha estado solicitando por diversos sectores de Honduras que haya una ley de empleo parcial. Y ahí quiero mencionar varios aspectos. Uno de ellos es que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tiene una ley modelo de empleo parcial en la que se contemplan y se consignan cuáles son todos esos derechos que tienen los trabajadores que pues optan a trabajar y a desempeñar alguna función a través de un empleo parcial. Es indispensable que en nuestro país también se logre sectorizar en esa ley de empleo parcial. No pueden establecerse las mismas condiciones, por ejemplo, para empleados o gente que va a trabajar en temas agrícolas, gente que va a trabajar en call centers, gente que va a trabajar en temas de turismo. Debe hacerse, y por eso voy a reiterar que es indispensable tener este diálogo estructurado en el que tanto el sector de los trabajadores como el sector privado podamos transmitir cuál es toda esa experiencia técnica que se tiene en cada uno de los sectores y que esta ley en realidad contribuya a resolver ese gran tema que ha estado pidiendo todo el pueblo hondureño. Necesitamos más trabajo, necesitamos que en nuestro país exista no solo más trabajo, sino que ese trabajo que sea digno y que permita que los hondureños se desarrollen y que en casos especiales como el de mujeres que quieren trabajar y estudiar o que quieren cuidar a sus hijos pueda recibirse, y además que las empresas tengan también el derecho de pagar el salario únicamente por las horas en el que la persona está trabajando. Y esta ley debe ser trabajada en conjunto, debe existir toda esta experiencia técnica, todo este análisis técnico, porque no queremos que se apruebe una ley en el que al final la consecuencia vaya a ser producir un impacto negativo para las empresas o para los trabajadores. Queremos que el impacto sea positivo por el bienestar de todo Honduras. Amílcar. No, pues yo creo que la Cámara de Comercio fue impulsora de la ley de trabajo por hora que se aprobó, creo que no sé si fue en la presidencia de Juan Orlando, en Congreso o ya como presidente de la República, pero fue en ese periodo que se dio y se puso en ejecución de inmediato. Pero hay algo bien importante, y es que la necesidad del empleo por hora existe y se cumple con o sin ley, y la gente tiene con o sin ley tiene acceso a trabajar por un pago. Sin embargo, la ley lo que da es la protección para que el trabajador reciba ese dinero efectivamente. El trabajo se da cuando se necesita, y si se necesita con ley o sin ley es como el contrabando. Si se ponen impuestos a un bien, lo que hace la gente es meterle contrabando. Si hay una dificultad legal para contratar a la gente, se contrata de una manera indebida, incorrecta e ilegal. Lo que hace es legalizar y ordenar también. Además, en el sector formal de la economía, se puede ampliar instalaciones o nuevos negocios en base a la necesidad que tiene de un empleo a medio tiempo. Entonces, se abren todas las oportunidades y nunca fue negativo. La razón por la cual se impuso la eliminación de la ley, que fue una imposición que hubo en un gobierno, en un Congreso ilegítimo, fue por no trastocar el Código del Trabajo, sin importar que cientos de miles de hondureños perdieron el trabajo y otro tanto perdió la oportunidad de ser empleado. Así que lo que urge en este momento es que se apruebe esa ley. Sí, y además en ese momento se mencionó que era porque a través de esa ley se habían afectaciones para los trabajadores y que no se cumplía por parte de las empresas todo lo que establecía ese estamento legal. Y ahí quiero reiterar única y exclusivamente que es indispensable por eso el fortalecimiento institucional. ¿A qué institución del gobierno le corresponde hacer la supervisión para verificar que se cumpla todos los mecanismos y toda la legislación laboral en Honduras? A la Secretaría del Trabajo a través de sus distintas direcciones. Honduras necesita
que ese fortalecimiento institucional exista para que dejemos de culpar a las leyes que existen en nuestro país y terminemos derogándolas y terminemos cambiando constantemente las reglas del juego en nuestro país, porque eso lo único que nos trae es que no seamos un país de confianza. Una cosa que es importante es que también hay que ver que el Código del Trabajo fue hecho en 1950, si no me equivoco, por ahí por los 50. En ese tiempo no habían computadoras, en ese tiempo no había trabajo solo había trabajo presencial, no había trabajo a distancia. Entonces también tenemos que revisar esas leyes, porque hoy día tú puedes estar en Honduras y trabajar en otro país. Tú puedes estar en otro país y trabajar en Honduras. Tú puedes trabajar presencialmente en una oficina o trabajar desde casa o trabajar desde algún lado y es lo mismo. Entonces obviamente todo eso hay que regularlo porque todo necesita regulación. Hoy, antes no había computadoras, antes no había Zoom, no había Meets, no había, y hoy día eso es lo que es. Todo el mundo está en Zooms, en Meets y todo, e incluso a diferentes horas, ¿va? Entonces hay que regular esa parte porque es importante que en el futuro eso no nos vaya a generar otro tipo de problemas. Entonces hay que poner la ley a la actualidad que se está viviendo en este momento. Amílcar, tú que tienes un negocio que se utilizan muchachos y muchachas, ¿qué tanto beneficia a la gente eso? Por cierto, muy bueno. El beneficio, La sopera. Bueno, hay una cuestión, los empleados que tenemos nosotros, tanto en la parte de las artes gráficas como en la parte de los restaurantes, son a tiempo completo. Es más, hay 2 turnos completos. Sin embargo, en la que son trabajos temporales, sobre todo en la manufactura, en el negocio nuestro, cuando viene un volumen de trabajo, se contrata por hora y se contrata a horas completas, pero en términos. Por proyecto. Entonces, ese es un gran beneficio, Raúl, que se da. Es más, de hecho... ¿Qué tipo de modalidades hay de eso? Modalidades existen, pero no son tan flexibles. Te amarran con una obligatoriedad que a veces la parte del cumplimiento te eleva tanto los costos que no puedes contratar. Entonces, en economías y mercados altamente competitivos, eso es una limitante para poder competir con otros países inclusive. Por eso no vienen aquí call centers, dejaron de venir por falta de la ley, porque no son competitivos. Entonces tienes que adaptar la ley a un mercado globalizado para que puedas competir. Y de ahí la necesidad. El tema de los call centers es fundamental que puedan operar bajo esta ley. Y las demás fábricas e industria manufacturera también es muy importante. Hasta por los niveles de aseo que tiene que haber. Vos podés contratar un grupo de personas que hagan la labor en la mañana y otra por la tarde, porque no lo ocupás en el medio del tiempo. O sea, hay una variedad diversa y como bien dice la abogada Paola, el incumplimiento tiene que ser sancionado y el ente es el Ministerio del Trabajo. ¿Cuántos empleos se podría generar con la reactivación del empleo por hora? Bueno, cuando se derogó la ley de empleo por hora, nosotros calculamos en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y en las diferentes cámaras a lo largo y ancho del país que se habían perdido unos 300,000 empleos. Obviamente recuperar esos 300,000 empleos de la noche a la mañana no va a ser posible, tiene que ir otra vez poco a poco, ¿verdad? Porque aparte que es un elemento. La gente tuvo que hacer sus adaptaciones, como ya no podía tener a la gente por hora, tuvo que ver qué podía adaptar y tal vez si la persona tenía 4 o 5 personas por hora, entonces contrató 2 en forma permanente para poder resarcir la mano de obra que necesitaba. Entonces, yo siento que esos empleos se pueden recuperar si es aprobada esa ley ahora en febrero.
se podrían recuperar a lo largo del año su gran mayoría. Porque obviamente hay que hablar claro. Si un empresario se tiene que reinventar permanentemente para seguir subsistiendo, si te cambian las reglas del juego, tenés que ver qué haces para poder seguir vendiendo de la misma forma que vendés. Fíjate que, te voy a dar un ejemplo. En una empresa que trabaja, digamos, en un negocio de comida como el de Amílcar, ellos no cierran ningún día. Ellos están abiertos de lunes a domingo. Y ellos le tienen que dar libre a cada uno de los empleados una vez a la semana. Entonces a uno les dan el lunes, a otro el martes, a otro el miércoles. ¿Qué pasa cuando vos le das libre a un empleado? Quedas un poco corto. Entonces Amílcar tiene que tener un empleado adicional para cubrir el que está de libre todo el tiempo. Entonces está generando un empleo extra. Hay gente que decide, no, mejor yo voy a cerrar el lunes o voy a cerrar el domingo y les doy libre a todos de un solo. Porque vos tenés que evaluar si lo que estás vendiendo y lo que estás ganando es más de lo que estás generando en los empleados que tenés que contratar de además. Entonces, para que te dé el equilibrio y no vayas a ir a la quiebra, ¿verdad? Entonces, la verdad es que todo este análisis hay que hacerlo, pero hay que sentarse a verlo, como digo yo, poniendo Honduras sobre la mesa, con los sindicatos, con la gente que trabaja. Aparte que también tenés que ver que algunos de los sindicatos son los que promovían la derogación de esa ley. Pero si vos hacías una encuesta durante todos los empleados y colaboradores que no estaban sindicalizados, todos querían seguir teniendo la ley de empleo por hora, porque nosotros hicimos esas encuestas también. Sí, ¿para usted, abogada? Sí, ahí quiero únicamente agregar brevemente que el tema de la competitividad es sumamente importante. ¿Por qué? No podemos pensar que no importa que en otros países o estemos en una posición no tan preferente en tema de competitividad. Y hablando aquí cerquita de la región centroamericana, no, sí nos importa, hondureños, sí es importante. ¿Por qué? Porque de esa manera logramos atraer inversión y solo a través de la inversión privada, ya sea nacional o extranjera, vamos a lograr ese desarrollo social y económico. En el momento en el que la ley de empleo por hora estuvo vigente en nuestro país, Honduras estuvo a nivel de competitividad en un mejor puesto de lo que se encuentra actualmente. Y a raíz de la derogatoria de esta ley, además de que nos afecta internamente, también afecta esa disposición de atracción de inversión extranjera que es sumamente necesaria. Y pues yéndonos específicamente, por ejemplo, en el tema de Tegucigalpa, que le atañe a la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Los call centers, como ya lo mencionó el presidente Bulnes, dejaron de venir a nuestro país a invertir desde que se derogó esa ley y es uno de los principales fuentes de trabajo que existe, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa. Entonces, así como el sector también de turismo, ¿verdad?, en el que entran todo el tema de los restaurantes, y es necesario entonces que esta ley pueda contemplar todas esas disposiciones que deben regular y que deben tener en cuenta la afectación tanto para el sector de los patronos como para el sector de los trabajadores, sin olvidar que al final el responsable de verificar el cumplimiento de esa ley es el mismo Estado. Bien, vamos a una pausa. Al volver, ¿cuál es la posición del sector empresarial en relación al acuerdo al próximo salario mínimo? Sí, el aeropuerto. Estamos en aeropuerto en la capital de Honduras. Creo que es el único país de Centroamérica que no tiene aeropuerto en la capital. ¿Qué dice la Cámara? Bueno, nosotros como Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, desde que se estableció el aeropuerto de Palmerola, siempre estamos pidiendo de que, si bien es cierto que haya vuelos internacionales en el aeropuerto de Palmerola, nosotros no podíamos quedarnos sin tener por lo menos vuelos regionales dentro de Tegucigalpa. Nosotros
no estamos pidiendo gran cosa, sino que más que todo que puedan haber vuelos regionales directos a Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Y si se puede, Panamá también. ¿Por qué? Porque ir a un país vecino como El Salvador, como Guatemala, toma todo el día. No hay conectividad desde Tegucigalpa. Entonces eso nos tiene a nosotros limitados en temas de comercio, en temas de pláticas incluso gubernamentales, ya que un ministro quiere ir a hablar con el otro ministro, pierde 2 días, un día en ir y un día en regresar. Eso es lo que tarda en llegar a Costa Rica, es lo que tarda en llegar pues a Guatemala, y obviamente a El Salvador pues toma, si uno se va 3 horas antes, o realmente se tiene que ir 4 horas antes del vuelo desde Tegucigalpa a Palmerola para estar 3 horas antes como le exige la regulación internacional, toma un vuelo de 30 minutos y llega a San Salvador. Entonces realmente se tardó 4 horas y media, casi 5 horas en llegar a San Salvador. Eso no es posible. Nosotros necesitamos tener vuelos regionales a todos esos lugares y lo tenemos que tener lo antes posible porque hemos perdido demasiada competitividad en el país. Obviamente estuvimos todo el gobierno pasado tratando de reactivar esos vuelos, ya que Palmerola pues lo hicieron al final del gobierno pasado, pero yo creo que es tiempo de que nosotros tengamos el apoyo del gobierno y del gobierno central y del alcalde para reactivar nuestro aeropuerto de Toncontín para vuelos regionales. ¿Para usted, abogada? Sí, reiterando, y lo único que pudiera agregar en este momento en relación al aeropuerto es que debemos tener en cuenta que todo el desarrollo comercial, empresarial, y tanto que aquí es la sede también del gobierno de la República de nuestro país, es necesario que esta capital pueda contar con un aeropuerto a través del cual se puedan realizar vuelos a toda la región centroamericana. De hecho, pues conocemos perfectamente que podemos ir a estos países de la región centroamericana únicamente con nuestra tarjeta de identidad. ¿Por qué poner esa barrera que existe actualmente de que puede existir un vuelo que vaya directamente desde Tegucigalpa hacia El Salvador o Tegucigalpa hacia Guatemala ciudad? Eso nos quita la posibilidad de que varios inversionistas quieran venir a nuestro país a visitar y sostener reuniones por la dificultad que existe de la conectividad de sus vuelos hacia nuestro país a través del aeropuerto de Palmerola. Amílcar, que siempre ha luchado por eso. Sí. Vamos a ver qué dice Juan Diego, también el alcalde de la capital. Definitivamente. Y lo que decía Fortín, al menos que sea un aeropuerto regional. Pero la principal ciudad del país, sin aeropuerto. No puede ser. Yo creo que las razones están más que dichas, pues. ¿Por qué se ocupa un aeropuerto? ¿Por qué se ocupa rehabilitar el aeropuerto de Tegucigalpa para vuelos internacionales, sobre todo regionales? Porque es una necesidad de la capital de Honduras y no puede continuar de esta manera. ¿Y qué es lo único que necesita? El aeropuerto Toncontín le fue regalado a PIA, se lo regalaron, con todo el beneficio que tienen los bienes raíces que están ahí. La Cámara de Comercio manejó la Corporación Aeroportuaria durante muchos años y lo hizo de la mejor manera, lo hizo con pulcritud. Entonces es fácil, es una voluntad política que deben de tener las autoridades para que rescatar el aeropuerto Toncontín y que Tegucigalpa no siga siendo de verdad la cenicienta de todos los países de Centroamérica. Eso no puede ser. Eso yo creo que la Cámara de Comercio y las demás organizaciones que estamos en la capital de Honduras debemos de hacer toda la presión necesaria para que Toncontín vuelva a ser manejado, ya sea por la SAM, que es la corporación estatal que maneja los aeropuertos, o entregárselo a la operación a la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, porque lo hizo de manera impecable ya en ocasiones anteriores. Bien, para finalizar, lo del salario mínimo. Bueno, en este momento se va a establecer las comisiones y
la empresa privada pues está lista para sentarse en la mesa de análisis para determinar cuál debe ser el salario mínimo para este país. Yo también pido que de alguna forma arreglemos ese tema de que sea por una fórmula, que se ajuste todos los años automáticamente, sin necesidad de sentarse a negociar en una forma que a veces no es la mejor de las formas. Y otra cosa también, hay que evaluar cómo se puede hacer con las escalas de las diferentes tablas que hay, porque aquí en nuestro país, aumentar el número de empleados castiga en la forma que uno les paga. Hay una diferenciación de que si tenés de 1 a 9 trabajadores pagas una cantidad, si tenés de 10 a 20, si tenés de 21 a 50 y tenés de 51 en adelante hasta 150 y 151 en adelante. Entonces, si vos pasás de 49 trabajadores a 50 o de 50 a 51, te mata el ajuste que le tenés que dar a todos. Entonces la gente no quiere dar esos pasos y eso limita a que se pueda desarrollar el país o generar más empleo. Obviamente las cantidades diferenciadas también hacen que alguna gente no quiera trabajar en ciertos rubros que pagan menos, quieran trabajar en unos rubros que pagan más. Entonces hay que analizar esa parte. Pero aquí tenemos a la abogada Paola, que es parte de esa mesa, es uno de los representantes propietarios del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Entonces ya vamos a empezar con eso. Sí, y ahí en este momento lo único que voy a mencionar, que ya el presidente Fortín hizo las valoraciones, ¿verdad?, de parte del sector privado, es que estamos en espera, ¿verdad?, de que seamos convocados ya para integrar esta mesa tripartita, que se nos haga la juramentación y vamos a estar pendientes y atentos de conocer toda la información que la Secretaría del Trabajo, a través de la Dirección de Salario Mínimo, nos va a presentar en esas primeras reuniones de cuál es el estado actual del empleo en nuestro país, así como todas las cifras económicas que intervienen para poder hacer un análisis técnico y que la decisión que se tome ahí en conjuntos sea en pro de Honduras. Gracias a la abogada Paola Díaz, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y de la Cámara, don Amílcar, su participación final. Sí, la participación final va en función de que el presidente Afura tiene la responsabilidad de conducirnos después de aguas muy agitadas que ha tenido el país y debe hacerlo de la mejor manera. No hay ninguna duda de que él tiene la capacidad para hacerlo y él no tiene por qué dudar de que estamos todos para colaborar a que haga con su trabajo, de su trabajo, el beneficio del país y que todos juntos apuntemos al desarrollo de Honduras con generación de empleo, con atracción de inversiones en un país estable, con que funcionen los poderes del Estado y que cada quien de los ciudadanos haga su trabajo. Bien, don Daniel Fortín, llega al fin el segundo periodo como presidente de la Cámara, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué nos dice? No, bueno, yo realmente este jueves entregamos la presidencia de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Habrá un nuevo presidente. Eso para nosotros es muy bueno. La Cámara es una Cámara de 135 años donde se ha respetado los estatutos en esa forma. Y para mí pues me queda la satisfacción de haber servido a la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa de la forma como mejor pensamos que lo podíamos hacer. Por lo que hicimos, pues nos queda la satisfacción. Por lo que no hicimos, pues pedimos las disculpas del caso y esperamos pues que la gente, los afiliados y la gente a la cual nosotros representamos, pues hayan quedado contentos con la gestión que nosotros realizamos. Nosotros siempre estamos de cerca en otras gremiales y esperamos poder seguir sirviendo a Honduras de esta manera, que es ad honorem. Lo que dedicamos es tiempo, pensamiento y esfuerzo porque estas gremiales puedan salir adelante y puedan apoyar
a los gobiernos a que Honduras esté en mejores destinos. Gracias al presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, don Daniel Fortín, que ya se retira del cargo. ¿Cuándo asume la nueva directiva? El jueves en la noche. Preside Karim Fara. don Karim Fara. Gracias, que estén bien, sigan con nosotros aquí en Canal 11, así está la economía, así está el país y la empresa privada. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.